Bienvenido a nuestro webinar, Procesos de exportación a través de Sistema Courier, donde aprenderás todo lo que necesitas saber para exportar tus productos al mundo. ¿Qué es el régimen Courier? El régimen Courier permite enviar paquetería con fines comercial o sin fines comerciales alrededor del mundo. Esto básicamente va a recaer sobre el envío de muestras con o sin fines comerciales prácticamente. Partiendo de este punto, tenemos el régimen courier y el servicio courier. El régimen courier trata de que las empresas courier van a realizar el servicio en aduanas. Vamos a declarar y vamos a realizar formalidades aduaneras bajo el régimen courier. El servicio courier solamente va a prestar lo que son servicios de flete. El servicio de flete solamente va a transportar lo que son demás paqueterías que no conlleven bajo el régimen courier. Dentro de estos tenemos regímenes especiales. Dentro de estos tenemos como regímenes especiales, tales como la exportación definitiva o régimen 40. Esta abarca paquetería más grande, ya no solamente paquetería de hasta 100 kilogramos, sino paquetería que exceda y se considere ya carga. Por otro lado, tenemos la exportación, los regímenes especiales que tenemos la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, y la exportación y la reexportación. Estos regímenes se las van a tratar netamente con su agente aduanero. El servicio courier solamente va a servir como un servicio, cabe recalcar, como de flete, más no como formalidad aduanera. Bueno, vamos a empezar con la diapositiva ¿Quiénes pueden exportar bajo régimen courier? Tenemos dos personas naturales y personas jurídicas. Dentro de las personas naturales tenemos ecuatorianos y extranjeros que deseen enviar sus productos a diferentes destinos. Y las personas jurídicas que competen netamente a las empresas representantes a los siguientes sectores. En los sectores que pueden realizar las exportaciones, entre los mayores tenemos el sector automotriz, el sector del café y elaborados, el sector de servicios y turismo, el sector de pesca, el sector de cuero y calzado, artesanías, textiles y confecciones, sombreros de paja toquilla, alimentos procesados. Hay que tener énfasis en este punto y tomar en cuenta que los alimentos que se pueden enviar bajo régimen courier serían alimentos procesados. La agroindustria, el sector farmacéutico, el de cuidado personal y hogar, flores no frescas, pueden ser flores preservadas que están teniendo un auge muy grande en estos momentos en el extranjero, la metalmecánica, el sector farmacéutico, frutas no perecibles, plásticos y el sector forestal y productos elaborados. ¿Qué participantes incluyen dentro del proceso de la exportación? Como primer participante tenemos al exportador, la persona que tiene la necesidad de realizar el envío internacional, es decir, de exportar. Hay que tomar en cuenta que la exportación se incluye de un envío desde origen, es decir, en este caso Ecuador, hacia los diferentes destinos. También dentro del exportador se necesita conocer la cantidad a exportar. Hay que recordar que bajo régimen courier nuestra cantidad incluye a menos de $5,000 y un peso aproximado de 70 kilos. ¿Qué destinos necesita enviar el exportador? El tipo de embalaje que incluye para cada uno de los artículos que necesite enviar, documentos de acompañamiento que se requieran y el tipo de transporte a ser utilizado en este envío. Como segundo participante tenemos al transportista internacional, quien se encarga de realizar el pick-up, es decir, la recolección, el manejo de la paquetería, la revisión de la información que incluye dentro de los envíos, la transmisión de información de aduana, es decir, la declaración aduanera. Y como tercer participante tenemos al destinatario, quien es el receptor de las entregas.
Él está encargado de entregar la información a aduana de destino para que la carga pueda nacionalizarse. Siempre dentro de los envíos de exportación se debe tomar en cuenta que en aduana de destino se debe registrar un proceso de exportación. En el caso de aduana de destino, cada aduana tendrá sus limitantes y su legislación aduanera para poder realizar la nacionalización de cada una de las cargas. Esto incluye tipo de documentación que se necesite o el pago de impuestos en aduana de cada uno de los destinos. También el destinatario tiene la responsabilidad de pagar las obligaciones aduaneras en el caso de que existan y de receptar o recibir la mercancía que se está enviando. Ok, como ya pudimos observar que algunos de los sectores que más participan son los que acabó de mencionar Brigitte, no sé si ustedes tienen conocimiento de cuál sector se mueve actualmente bajo la categoría courier. ¿Alguien me podría indicar cuál sería el producto que está más cotizado? El textil. Sí, es parte de los textiles, se podría decir. ¿Algún otro sector que les llame la atención? Bueno, les voy a indicar, el tema del textil, sí, básicamente es muy demandado, sobre todo las que se consideran artesanías. El mercado más llamativo es el del estadounidense, el cual exportamos la mayor cantidad de las artesanías, sobre todo las otavaleñas. Estas seguidas por las flores preservadas, que son muy cotizadas a nivel mundial. No solamente tenemos a nivel de Latinoamérica, América, sino también a nivel de Europa son muy demandadas las flores preservadas. Ok, ¿qué tipos de envíos vamos a poder realizar dentro de la categoría courier? Nosotros vamos a poder enviar documentos y paquetería. Paquetería, como ya lo mencionó Bri, no debe sobrepasar de los 70 kilogramos, porque ya si sobrepasa de esto ya se consideraría carga y prácticamente eso sería una exportación definitiva. ¿Qué se considera documentos? Los documentos van a ser cualquier tipo de envío de hojas, periódicos, fotografías, licencias, identificaciones. Estos tipos de envíos solamente voy a necesitar nuestra guía internacional y nada más, porque solamente se consideran documentos. No vamos a tener ningún documento de acompañamiento, como lo vamos a ver en la paquetería. En la paquetería sí voy a necesitar de documentos adicionales de la guía internacional que nosotros como UPS les proveemos. En este caso tenemos que la paquetería se puede realizar con y sin fines comerciales. Este va acorde a la necesidad del exportador. El exportador quiere, por ejemplo, si quiere redimir sus impuestos ante el SRI, recuperar el IVA, sí se lo puede realizar con fines comerciales. Entonces, para enviar paquetería no solamente voy a necesitar la guía internacional, sino que también voy a necesitar una factura comercial, voy a necesitar y demás documentos, dependiendo de lo que voy a exportar. Como el ejemplo que les mencioné, los textiles, por ejemplo, solamente requeriríamos de una factura comercial o de las flores preservadas requeriría de un fitosanitario, dependiendo del destino. Nosotros como UPS obviamente les damos el acompañamiento necesario para que ustedes tengan esa oportunidad de saber qué documentos necesitan para su exportación bajo la categoría courier. Ok, vamos a realizar la revisión previa del contenido. ¿Qué es lo que ustedes van a enviar? Si son muestras, con qué fines se van a realizar este tipo de envío. Y sobre todo vamos a realizar la declaración aduanera, dependiendo de la finalidad como les mencioné al principio. Tenemos qué artículos de exportación están prohibidos bajo la categoría courier. No sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí sobre el tipo de envíos que se puede realizar. Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días. ¿Cómo está? Eh, Coméntame. es, Mi necesidad es del envío de unas muestras de plantas y partes de plantas
a un destino en los Estados Unidos. No encontré en la lista que presentaron esta sección de plantas, partes de plantas. Es esa mi consulta. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Usualmente este tipo de envíos no son consecutivos y no son muy usuales. Cuando vamos a realizar el envío de plantas, vamos a necesitar un documento de acompañamiento, que es el fitosanitario. El fitosanitario, más adelante vamos a ver qué institución le provee. El fitosanitario es para aquellos productos que son naturales y que no fueron procesados. Dependiendo para qué fin y dependiendo para qué tipo de consumidor, en este caso si es una persona natural, si es una empresa o si va directamente para un laboratorio, que eso nos ayudaría muchísimo, dependiendo de qué persona, cuál sería el destinatario del envío de las plantas. Pero sobre todo para un principio, un fitosanitario para el envío de las plantas iría muy bien. Obviamente acompañado de la factura comercial. Ok, hasta aquí otro tipo de artículo que ustedes quieran saber o conocer. Hay otra pregunta también en el chat. Nos están comentando qué tipo de DAE se realiza para enviar muestras. En este caso, bueno, nosotros para el envío de muestras no realizamos una DAE como tal. La DAE se realiza cuando la carga supera, como mencionaba Doménica en las primeras diapositivas, cuando la carga supera los 70 kilos bajo régimen courier o también los $5,000 en la factura registrada para que se pueda realizar la nacionalización. Nosotros como courier realizamos una declaración DAS, puede ser declaración individual o en este caso declaraciones consolidadas para realizar los envíos de exportación. Acotando a eso, cabe recalcar que la declaración aduanal simplificada, DAS, puede ser con fines comerciales y sin fines comerciales. Esto es solamente para courier. DAE es para carga. Recordemos esa diferencia. DAS la realiza directamente el courier. Nosotros realizamos dependiendo de su necesidad bajo el SRI. Ok, ¿qué artículos de exportación están totalmente prohibidos? Productos explosivos, peligrosos, tóxicos, corrosivos. Productos de aire comprimido, armas, municiones, muestras biológicas y tejidos corporales, flora y fauna restringida, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, pornografía y cualquiera que tenga un símbolo de peligro. ¿Esto por qué? Porque bajo el courier nosotros consolidamos toda la paquetería y esto iría en un solo vuelo. Y si existe algún derrame de estos productos que les acabo de mencionar, puede corromper a todos los productos. Y esto obviamente lleva un peligro. Y lo que nosotros tratamos es que nuestra paquetería sea cuidada desde su ingreso a nuestras bodegas hacia su destino final. ¿Qué tipo de embalaje es el adecuado para el enviar de nuestros productos? Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de embalaje, acuerdo a sus productos, estaría de acuerdo para el envío internacional? ¿Cuáles considerarían usted que es el adecuado para un envío internacional? También podríamos mencionar el tema de envase y embalaje, que el envase está directamente en contacto con el producto como tal y el embalaje es la parte externa que lleva todos los productos, sea unitario o sean múltiples, para poder consolidarlos y realizar el envío. Dome, tal vez podríamos tomar un poco a referencia a lo que nos preguntaban al principio del tema de los textiles, qué tipo de embalaje podría incurrir ahí, o el tema de las plantas también. Ok, tal como dijo Bri, el envase va a ser lo que está directamente en contacto con mi producto. Esto va a ser muy importante porque desde va a recubrir mi producto y va a ser la constancia de la seguridad de que llega a su destino final. El embalaje va a ser el exterior de lo que va, prácticamente va a ser lo que nuestro cliente va a percibir al momento de recibir su paquetería. Como dijo Brinos Textiles, prácticamente el embalaje adecuado sería de una caja nueva, reforzada, y obviamente va a tener el logo del exportador. En el caso de las plantas, dependiendo de qué tipo de plantas, si está seca o si es fresca, dependiendo del tipo que vaya a enviar, puede ser una caja de cartón
El embalaje aquí, voy a recalcar algo muy importante porque el embalaje va a ser su presentación en el exterior, su presentación con su consumidor final, con su comprador final. Por lo tanto, tiene que ser adecuada, con una imagen segura, obviamente teniendo la marca de su producto y sobre todo la marca del país, en la cual ustedes van a internacionalizar su producto. También dentro de embalaje esta sería bueno acotar y tomar en cuenta que la caja de cartón debe tener un reforzado de manera fuerte, ya que debe cumplir un tránsito internacional y debe movilizarse desde el punto de origen hasta destino, es decir, pasando por aduana y también pasando por la parte del tránsito internacional. Dome, también hay una pregunta de Ricardo, uno de nuestros participantes dentro del webinar. Ricardo acota que sí, que dentro del caso de él sería una caja de cartón. Es correcto lo que mencionábamos. En el tema del embalaje sí pueden incluir el tema de las cajas de cartón, pero sí con un reforzado. ¿Para qué? Para que en el momento del transporte las cajas no puedan tener algún tipo de daño y lleguen a su destino de manera correcta. Y también acotar lo que decía Dome, que la presentación de las cajas influyen mucho en el tema de dar la representación de los productos ecuatorianos en cada uno de los destinos a enviarse. Es muy buena la acotación que nos decía Dome por el tema de la presentación. Continuemos con la guía de embalaje dentro de la presentación. Bueno, ¿cómo se realiza un correcto embalaje que garantice que el producto llegue a nuestros diferentes destinos de manera correcta? Ok, tenemos en cuenta que el embalaje adecuado, como lo mencionamos y lo hemos mencionado durante el webinar, serían cajas de cartón y asegurarse que sean dobles y resistentes. Una correcta señalización en el caso de que las cajas sean o el contenido del envío sea frágil, que puede identificarse los sellos de frágil o también los sellos de esta parte arriba y esta parte abajo, que hay muchos de los productos que no pueden movilizarse o no pueden tener una movilización muy fuerte dentro del transporte. Entonces, también identificar, porque cada uno de nosotros como exportadores tenemos el conocimiento de qué tipo de producto estamos enviando y solo nosotros conocemos cómo se maneja o cómo se debería manejar el transporte o la movilización de nuestro tipo de carga. El cliente también debe estar informado del tiempo de la entrega para evitar la saturación de los canales de atención. Nosotros tenemos un tracking donde pueden verificar el movimiento de su carga desde que se movilizó desde aquí de origen hasta la llegada de destino. Entonces sí es muy factible, tenemos una sistematización muy grande dentro de los envíos que realiza UPS. Utilizar también un embalaje nuevo es muy importante, no reusable, más que nada para que no se pueda desprender al momento de la movilización la carga. Recubrir también los envases susceptibles a daños con envolturas aislantes o utilizar divisiones de productos para que los productos no se vayan moviendo dentro de la manipulación del transporte de cada una de las cajas. También es importante no dejar espacios vacíos dentro de la caja del embalaje final. Nuestros envases dentro de las cajas deben ir bien acoplados o bastante juntos sin tener un espacio para que la caja cuando se mueva los productos no estén teniendo este movimiento y puedan dañarse por dentro hasta que pueda llegar a su destino. Otro punto también importante podría ser que el producto debe estar firme, como yo les comentaba, y no moverse en contra del embalaje final ni forzar el tamaño a presión. Eso también es importante. Sí se puede ejecutar divisiones en cada uno de nuestros productos como envases, pero tampoco forzarlos para que entren dentro de una caja y no tener estos espacios vacíos. Y como final o como una acotación final sería utilizar la cinta de embalaje para poder cerrar las solapas o las tapas de cada una de las cajas y que no tenga este movimiento que comentábamos por el tema del embalaje.
Ok, acotando un poquito más a este tema, es muy importante, como les mencionó Brigitte, como les mencioné yo, el tipo de embalaje que nosotros vamos a utilizar para poder internacionalizar nuestro producto, porque esta va a ser la imagen tanto de nuestro producto y hasta la imagen país de los productos que nosotros potencialmente tenemos para exportar. No sé si ustedes tengan algún producto en el cual ustedes quieran saber qué tipo de embalaje sería el adecuado. Escucho sus preguntas. Ok, tenemos una pregunta de Ricardo que dice que si solamente se requiere fitosanitario para el envío de plantas. Esto depende mucho del destinatario. Si es para una persona natural, obviamente allá en Estados Unidos es tentativo que le pidan hasta un USDA para el manejo de las plantas frescas. Cabe recalcar, si a Estados Unidos tenemos un tiempo de 2 a 5 días laborables, si tenemos la documentación necesaria, el tiempo de aduana se puede minimizar. Pero si estas plantas son para fines analíticos, por ejemplo, muestras con fines de análisis, debemos tener la carta del laboratorio que nos emite, que nos solicita a nosotros las plantas con los fines analíticos. Entonces, dependiendo del destinatario. Si mi destinatario es una persona natural, obviamente voy a necesitar un fitosanitario adicional de la factura comercial. Y es tentativo que allá en Estados Unidos pase por inspección, porque las plantas frescas y hasta las plantas procesadas tienen que pasar por esta inspección, netamente de la institución que emite el FDA y el USDA. Si es para un laboratorio, voy a adicional del fitosanitario y de la factura, voy a adjuntar lo que es la carta solicitando estas plantas para su respectivo análisis. Cabe recalcar, aquí hago hincapié que todos los documentos que vayan a solicitar las distintas aduanas van a depender del país al que yo voy a exportar, porque cada aduana tiene su legislación y tiene su propia política de solicitar documentos de acompañamiento. Nosotros como UPS, obviamente a nuestros clientes les damos la capacitación necesaria antes de realizar sus envíos para que ustedes sepan qué necesitan adicional de la guía y de la factura para poder realizar sus envíos internacionales. Es muy importante conocer qué necesitan las diferentes aduanas. Ok, continuamos. En la siguiente presentación nosotros les vamos a referir una pregunta: ¿cómo preparar un envío bajo régimen courier? Ok, nosotros para realizar el envío o algún tipo de cotización, nosotros determinamos pesos y medidas de la carga. Para los envíos internacionales individuales, es decir, por caja, nosotros requerimos conocer medidas largo, alto, ancho, para poder determinar el peso volumétrico. Les hemos dejado una fórmula que nosotros utilizamos para poder determinar este peso que les menciono. Entonces, nosotros tomamos un metro o una cinta métrica y medimos cada una de nuestras cajitas. El largo, el alto y el ancho lo multiplicamos y lo dividimos para 5,000. De esta forma, nosotros determinaremos el peso volumétrico de la carga y también lo pesaríamos en una balanza y determinaríamos el peso neto. Dependiendo de los dos, el cual sea el mayor, nosotros por cotización de flete. Es decir, nosotros nos basamos por el mayor peso, sea este volumétrico o peso neto, para poder realizar el envío internacional. Comparamos peso real y peso dimensional y entre los dos determinamos cuál sería el factible para nosotros poder movilizar la carga. Ok, aquí llega un punto muy importante en el cual se le mencionó en el embalaje, donde que decía que los espacios innecesarios es igual a costos. Es por esta razón, porque nosotros vamos a calcular el peso dimensional y el peso neto. Como ustedes pueden ver, si el peso dimensional yo voy a dejar espacios entre mi producto y el embalaje, obviamente eso me va a generar costos. Por lo que el embalaje con el producto deben ser acordes, acomodados,
que puedo decir, el producto y la caja acomodados para que no existan este roce o este espacio y que al momento de manipularla, el producto se llegue a mover. Esto nos lleva a bajar los costos y a que nuestro producto no se mueva al momento de manipular o le entregar el producto. Hasta aquí, ¿existe algún tipo de duda o consulta con respecto a lo que Bri realizó? Lo que tú nos mencionabas quiere decir que entre el peso de la caja o el peso dimensional de la caja sea más pequeño, el valor de flete sería menor, ¿correcto? Correcto. Tomando en cuenta que siempre se va a considerar, si el peso dimensional es mayor, por ese peso se va a cotizar el flete. Ok, continuemos, si no existe algún tipo de duda. Como ya les mencionamos, los envíos de courier pueden ser con finalidad comercial y sin finalidad comercial. Empecemos con los de sin finalidad comercial. Nosotros vamos a realizar una declaración aduanera consolidada o DAS consolidada. Aquí lo vamos a declarar bajo la subpartida de muestras, porque bajo courier el envío de muestras es muy común, muestras sin fines comerciales. Estas van solamente a requerir una identificación del remitente o de la persona que está enviando. Esto es decir, consolido varios envíos de distintas personas para realizar una DAS. Esto es lo contrario a los envíos con finalidad comercial. Con finalidad comercial vamos a hacer una DAS individual o una declaración aduanera individual por cliente. Vamos a tomar los datos del cliente, su RUC, sus datos, su dirección para poderlas formalizar en aduana. Aquí el cliente obviamente nos va a facilitar una subpartida con la cual quiere que él salga. Como les mencioné al principio, esto nos ayuda para que el SRI nos devuelva el IVA como exportadores. Todo va a depender de la necesidad del exportador, pero usualmente bajo la categoría courier nosotros vamos a realizar una DAS consolidada sin fines comerciales, con agrupación con demás clientes. ¿Qué tipos de documentos vamos a necesitar para realizar el envío bajo la categoría courier? Como ustedes pueden observar, esto es una guía UPS en la cual nosotros realizamos. Arriba tenemos los datos del remitente, de la persona que envía o del exportador. Tenemos también el destinatario, los datos del destinatario, hacia dónde va, los datos principales, sobre todo para realizar las entregas. Tenemos la cantidad de piezas, el peso, como ustedes lo pueden observar a su lado derecho. Aquí tenemos el peso neto, peso dimensional y las medidas que tiene la caja. Tenemos también el tipo de servicio que nosotros como UPS les brindamos y que a cada cliente nosotros les vamos a mencionar qué tipo de servicios son acreedores a realizar. Como Bri ya les mencionó, el número de tracking o de seguimiento donde que ustedes pueden realizar o visualizar en dónde se encuentra su carga. La descripción del envío que va a ser en inglés, tanto en la guía internacional como en la factura que ya les voy a indicar más adelante. Y el tipo de pago. Todos estos factores, obviamente, a nuestros clientes les damos la capacitación necesaria para que ustedes mismos puedan generar hasta sus propias guías, sin necesidad de tener apoyo. Obviamente es un tema muy ágil, muy amable bajo nuestro sistema de UPS. Adicional de la guía, nosotros vamos a necesitar de una factura, como les mencioné. Esta factura que ustedes pueden ver es una factura genérica, una factura que nosotros facilitamos en caso de que el cliente no la tenga, en caso de que el cliente sea sin finalidad comercial, porque si es con finalidad comercial, obviamente el cliente me va a transmitir su propia factura con su número de RUC para yo transmitir al Ecuapaz en caso de ser un envío con finalidad comercial. Como ustedes pueden ver, esta es una factura genérica. Es una factura donde que yo solamente voy a colocar los datos del remitente, destinatario y la descripción de mi envío en inglés. Esta va a coincidir con la descripción de la guía internacional. Adicional de esto, para los envíos con fines comerciales voy a necesitar de este formulario. Este formulario me va a ayudar para yo poder declarar, porque aquí me está solicitando su partida y los datos del exportador.
Con estos datos yo transmito al Ecuapaz, con estos datos yo declaro con fines comerciales. Es decir, entonces, recapitulando, para realizar envíos con fines comerciales voy a necesitar la guía internacional, la factura con el RUC, autorizada por el RUC, y el formulario SENAI que ustedes están viendo en su pantalla. Cuando son sin fines comerciales, simplemente voy a necesitar la guía, la factura. Si no tiene factura, nosotros mismos le proveemos una factura y su identificación, dependiendo de con qué fin son enviados. Aquí llegamos a un punto muy importante en lo cual hemos tocado durante toda esta reunión, que son los documentos de acompañamiento. Los documentos de acompañamiento, como les mencioné, va a depender mucho de lo que ustedes van a enviar, hacia dónde van a enviar y qué cantidad van a enviar. Por un lado tenemos certificados sanitarios, notificaciones sanitarias y BPMs. Todos estos van a ser para alimentos ya procesados, alimentos que ya se encuentran generados, en los cuales nos van a solicitar que es certificado sanitario, hasta un registro sanitario, como los productos para ya consumir. Por ejemplo, los chocolates. Tenemos por otro lado agrocalidad, que nos emiten los certificados fitosanitarios, como le mencioné al principio, que sería para las plantas, el certificado zoosanitario para productos que provienen de los animales. Estos van a ser para productos que no están procesados, que se encuentran en su estado natural hasta cierto porcentaje. Tenemos también certificados de bienes culturales no patrimoniales. Estos son para el envío de cuadros que no se consideren patrimoniales y puedan ser exportados. Estas tres instituciones son nacionales. Por otro lado, a un exportador le serviría muchísimo el tener certificaciones tales como el FDA y el USDA para manejar el tipo de envíos de alimentos, plantas, medicinas, que para Estados Unidos es muy importante que tenga este tipo de certificaciones. Aquí abro nuevamente una pregunta, si ustedes tienen algún tipo de producto que quieran exportar, quieran comunicarnos qué tipo de documentos tienen ustedes para poder exportar su producto. Dome, existe también una pregunta de Daniel. Daniel nos pregunta que él está interesado en realizar los envíos de sombreros de paja toquilla. Daniel, te comento, bueno, para los envíos de sombreros de paja toquilla, lo que se necesita es la guía, como veíamos en diapositivas anteriores, la etiqueta con el número de tracking. Es muy importante mencionar también que en la guía nosotros necesitamos los datos del destinatario, donde incluirán código postal, dirección de la entrega, teléfono de contacto del destinatario, nombre o la empresa a la que se va a entregar. Es muy importante mencionarlo para el momento de la entrega y el contacto que tome aduana al momento de la nacionalización. Y para los sombreros de paja toquilla también se necesita la factura invoice o la factura comercial o una factura informativa para que cumpla el proceso de nacionalización. Otro documento de acompañamiento como tal no se necesita para poder exportar sombreros de paja toquilla. Ok, los sombreros de paja toquilla es un mercado realmente muy amplio, muy llamado, muy demandado, en el cual no necesita muchos documentos de acompañamiento. Lo que sí le recomendaría es que el tipo de embalaje sea el adecuado. Recordemos que el sombrero de paja toquilla debe llevar un embalaje adecuado por el simple hecho de la naturaleza del sombrero, para que no se doble. Debe tener la marca, como les mencionamos, marca del exportador, inclusive marca del país. Aquí voy a mencionar algunas empresas que trabajan con nosotros, tales como Homero Ortega, que es un gran ejemplo. ¿Sí me decían algún tipo de pregunta? ¿Tienen algún tipo de pregunta? También había una pregunta sobre los envíos de mochila de tela y de cuero. Bueno, para ese tipo de envíos solamente vamos a requerir de la factura comercial y
En caso de tener algún inconveniente con el cuero, podemos tener un certificado o algún documento donde que diga que el cuero ya está tratado. Pero obviamente al ser ya estando con mochilas, ya su naturaleza cambió, solamente vamos a requerir de una factura comercial. Listo. Continuemos. Vamos a continuar con el procedimiento de envío de documentos o paquetería. Como lo mencionábamos, bajo régimen courier, nosotros podemos realizar envío de documentos que incluyen solamente hojas, revistas, periódicos, etcétera, y documentos que no, obviamente no son hojas como tal, se incluyen cualquier tipo de paquetería. Por ejemplo, dentro de un sobre nosotros podemos poner o enviar cualquier tipo de artículo, pero esto no está considerado como documentos, a pesar de que el embalaje del mismo sea un sobre. Ok, vamos a continuar. Nuestro proceso empieza con la recolección, es decir, el pick-up. Hay que tomar en cuenta y poner en énfasis que nuestro servicio de UPS es un servicio puerta a puerta. Es decir, la recolección o el pick-up se realiza aquí en origen, directamente en las oficinas o en el domicilio del exportador, y la entrega en destino también es en la puerta de la empresa o de la persona que vaya a recibir la carga. Entonces, como nuestro primer punto es la recolección o el pick-up, esto está incluido dentro de nuestro servicio. El punto número 2 es el procesamiento de la información, es decir, la guía que se realizó para el envío y la factura comercial. También dependerá mucho del contenido de la carga con la documentación extra o documentación que nosotros necesitemos para procesar el paquete en aduana de destino también. El procesamiento se incluye dentro de nuestra matriz aquí en Quito, directamente por ser la primera zona o zona sierra o zona norte. Y la paquetería también se procesa en nuestras instalaciones de Guayaquil. Al momento lo estamos realizando de esta manera. En nuestro punto número 3, tenemos una auditoría. La auditoría es directamente del departamento operativo, en la cual nosotros la volvemos a pesar, volvemos a tomar las medidas de la misma para verificar que no exista una diferencia de pesos o medidas. ¿Por qué? Porque, como les mencionábamos, la carga o el flete de la carga se determina directamente por el peso más alto, sea el peso volumétrico o el peso dimensional. Entonces, si es que existe o si existiría algún tipo de cambio dentro de estos pesos que se registran directamente en la guía, nosotros podríamos verificar nuevamente e indicarle al cliente que existe una diferencia de pesos. El punto número 4 incluye la declaración aduanera. Cuando los 3 procesos anteriores se hayan cumplido de manera correcta, exista la guía de forma correcta ejecutada y la factura y los documentos de acompañamiento también, se realiza la declaración aduanera. En el caso de régimen courier, nosotros realizamos una DAS de envío para poder realizar la exportación de nuestros productos. Como punto número 5, realizamos el proceso de despacho a aduana del Ecuador, es decir, transportamos nuestra carga ya declarada bajo nuestra declaración DAS y la entregamos a aduana del Ecuador para que la carga pueda salir directamente desde nuestra nación a los diferentes puntos y destinos del mundo. El punto número 6 es la salida a sus diferentes destinos, como lo mencionábamos. Es decir, el vuelo de la carga como tal, después de haber pasado el proceso aduanero aquí en origen. Y en destino se ejecuta también el mismo proceso. Hay que recordar que todas las cargas que lleguen a sus diferentes destinos alrededor del mundo deben cumplir el proceso de nacionalización. Es por este motivo que dentro de paquetería se necesitaría la guía y la factura comercial como los 2 puntos más básicos para proceder con los envíos, porque todas las aduanas en todos los destinos del mundo deben realizar el proceso de nacionalización. En el caso de documentos no se incluye el proceso de aduana en destino porque directamente solo se ejecuta con el tema de la guía. No incluye un proceso de aduana como tal, pero sí se registra el paso de aduana para poder ingresar el paquete a la nación. El punto número 8
es la entrega después de que la carga se nacionalizó, es decir, el delivery. De forma correcta, como les mencionábamos, nuestros servicios de puerta a puerta lo recolectamos aquí en origen y lo entregamos directamente en las instalaciones del destinatario. Muchas gracias a todos nuestros participantes por haber intervenido dentro de sus preguntas también. Nosotros recuerden que estamos aptos y abiertos a cualquier duda que ustedes tengan. Y envíenos sus números de contacto también por interno para nosotros poder enviarles toda la información que requieren, asesorarles durante todo el envío y todo el proceso de exportación que nosotros podemos realizar bajo el tema de internacionalización de sus productos. Recordar, como les mencionaba nuevamente, la calidad de nuestros productos ecuatorianos y muchas gracias por unirse a este webinar. Dome. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este lapso de tiempo. Esperamos que toda esta información les sirva para todos ustedes. Recuerden que UPS es la logística más grande del mundo y les acompañará en su proceso de exportación. Les agradecemos y nuevamente les invitamos a que dejen sus datos con nosotros para que puedan tener más información acerca de nuestro servicio. Fue un gusto. Que tengan un excelente día.